Hola de nuevo, vamos allá con los hipoglucemiantes no insulínicos, es decir, fármacos que harán bajar los niveles de glucosa en sangre, pero que no son la insulina. En este caso encontramos, este es el tratamiento, el abordaje terapéutico de la diabetes tipo 2. En primer lugar, muy importante el tratamiento no farmacológico de la dieta y el ejercicio, y a veces con cambios dietéticos y la introducción de ejercicio podemos evitar o revertir esta diabetes tipo 2 que nos empieza a aparecer si la detectamos a tiempo y la persona pues cambia sus hábitos dietéticos y de ejercicio. En el caso que esto no sea suficiente, que este primer eslabón no sea suficiente, empezaríamos con hipoglucemiantes no insulínicos en monoterapia o en terapia combinada, y si esto también falla, finalmente aplicaríamos la insulina. En algunas monografías encontrarán que se refiere a los hipoglucemiantes no insulínicos como antidiabéticos orales. El hecho, esto era una denominación más antigua porque antes se utilizaban solo antidiabéticos que tenían una administración por vía oral, pero como veremos a continuación, actualmente los hipoglucemiantes que no son insulínicos pueden ser de vía oral, de administración oral, o bien de administración subcutánea. Por eso yo prefiero referirme a todo este conjunto como hipoglucemiantes no insulínicos, y así damos cabida a los distintos tipos de administración, las distintas formas de administración. Normalmente hay muchas guías al respecto de cuáles son los algoritmos de tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. En primer lugar, el primer eslabón, fíjense que siempre aquí está las medidas dietéticas y los cambios en el estilo de vida, entiéndase ejercicio y las mejoras que uno puede introducir. Si esto falla y hay un mal control, a los 6 meses el medicamento de elección es la metformina. En el supuesto que hay un mal control, a los 6 meses se va a introducir otro tipo de fármaco, una sulfonilurea o una repaglinida, y si esto falla, lo que se va a instaurar va a ser una pauta con insulina. Es decir, que normalmente se sigue esta escalerita para hacer este abordaje terapéutico. Existen también alternativas, si por lo que sea no se puede administrar metformina, pues tenemos alternativas en el primer eslabón, así como también en los otros. Aparte de este cuadro, que para mí es muy simple y muy claro, tenemos también otros algoritmos que en definitiva, con distinta forma de expresarlo, van a parar al mismo sitio, ¿no? Primero dieta y ejercicio, después metformina, si esta falla añadimos una sulfonilurea, si hay un mal control añadimos un tercer fármaco, o bien pasamos directamente a la insulina, y si este falla también podemos pasar a la insulina, y a veces hará falta intensificar el tratamiento. Aquí también lo que nos pone es que en el caso de que tengamos niveles de hiperglucemia muy altos, empezamos directamente con insulina, que es también aquí lo que nos pone aquí, ¿no? Que es si son pacientes con descompensación hiperglucémica aguda, iremos ya directamente a la insulinización, es decir, al tratamiento con insulina, independientemente de en qué peldaño nos encontremos. Bien, pues estos son los algoritmos de tratamiento, y aquí les he hecho un resumen de los distintos tipos de fármacos, las principales características de cómo funcionan y el principal tipo de fármaco. Fíjense que les he puesto también un orden. Este orden es en función del uso, y esto lo he sacado en función de cómo se están utilizando estos fármacos, y esto está sacado del documento que les he hablado, de estas pautas para la armonización del tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus. Concretamente está el uso
de los distintos fármacos en función de cuáles se utilizan más. Por lo tanto, yo les he preparado la presentación y les presento los distintos tratamientos, los grupos terapéuticos en función de los más utilizados hasta menos utilizados. Para seguir un criterio me ha parecido bien sacar el criterio de las pautas. Así pues, dentro de los más utilizados encontramos el grupo terapéutico de las biguanidas. El fármaco de elección o el fármaco prototipo es la metformina, que es el mismo que veíamos en, las dos tablas, el de elección metformina. Y aquí también metformina. Estos fármacos reducen la producción hepática de glucosa y aumentan la sensibilidad a la insulina endógena, es decir, evitan que el hígado produzca glucosa y hacen que la insulina producida por el propio páncreas sea más activa. Otro tipo de grupo terapéutico son las sulfonilureas y estas actúan de forma distinta, es decir, actúan estimulando la liberación de insulina endógena, estimulan al páncreas para que produzca más insulina. Tenemos también los inhibidores de la DPP4 o dipeptidilpeptidasa. Estos inhibidores de la dipeptidilpeptidasa, los vamos a ver más adelante, incrementan los niveles de hormonas incretinas, el GLP-1 o péptido 1 similar al glucagón, glucagon-like peptide 1, sería en inglés, y el GIP, o polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Y son los fármacos que vemos a continuación. Tenemos también las glinidas. Las glinidas aumentan también la secreción de insulina después de comer, postprandial. Las glitazonas son otro grupo que disminuyen la resistencia a la insulina e incrementan la captación de glucosa por parte del músculo. La resistencia a la insulina es el hecho de que, aunque tengamos insulina, esta no ejerce su efecto tan bien si hay una situación de resistencia a la insulina. Lo que pasa es que aunque el páncreas produzca insulina, por eso no es un diabético tipo 1, esta insulina no produce todo el efecto que debe producir y se llama esta condición de resistencia a la insulina. Pues bien, lo que hacen las glitazonas es disminuir esta resistencia y dar mejor respuesta a la insulina por parte del músculo. Hay también los agonistas del receptor del GLP-1, que son de administración subcutánea y que aumentan la secreción de insulina postprandial y reducen la secreción de glucagón. Inhibidores del SGLT2 que inhiben la reabsorción renal de glucosa, los vemos seguidamente. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa que retrasan la absorción de hidratos de carbono complejos. ¿Vale? Todos estos mecanismos de acción he intentado agruparlos en esta tabla. O sea, a mí me gusta mucho jugar con la información y por eso he intentado sintetizar lo visto anteriormente en esta tabla en función del mecanismo de acción. Es decir, hay unos fármacos que incrementan la sensibilidad a la insulina, que hacen que la respuesta de la insulina cuando llega a sus receptores sea mayor. Otros grupos de fármacos que lo que hacen es que incrementan la liberación de insulina por parte del páncreas. Las sulfonilureas y las glinidas y los agonistas del GLP, todos estos lo que hacen es van al páncreas y trabajan un poquito más, le estimulan su producción de insulina. Hay otros que afectan la absorción de la glucosa, ya sea a nivel renal, los inhibidores del SGLT2, o bien a nivel intestinal, inhibidores de la alfa-glucosidasa, y otros que lo que harán es incrementar los niveles de incretinas. ¿Vale? La forma como me gustaría abordar el tema que sigue es que aquí tienen unas explicaciones de algunos de estos fármacos que no les voy a contar nada más que lo que está escrito y por lo tanto dejo que sean ustedes los que se miren estas explicaciones. Donde sí me voy a entretener un poquito es a explicar lo que hace referencia a las incretinas. Las incretinas son unas hormonas
que se producen, como vemos en el dibujo, después de comer. Después de comer, en el intestino llegan los hidratos de carbono y eso hace que se produzcan estas hormonas que se conocen como incretinas y que son el GIP y el GLP-1. Aquí tienen cómo se escriben estos acrónimos a que hacen referencia. Pues bien, ¿y qué hacen estas hormonas? Pues la gran mayoría, o una parte, perdón, de estas hormonas producidas serán degradadas por la enzima dipeptidilpeptidasa. La DPP4 lo que hace es que de todas las hormonas producidas después por el intestino después de comer, postprandial, no todas lleguen a ejercer sus acciones porque esta enzima lo que hace es cargarse, en definitiva, eliminar unas cuantas de estas hormonas. Las que sobreviven, por decirlo así, las que no son degradadas por esta enzima, van a realizar sus funciones metabólicas relacionadas con el metabolismo de los azúcares y que son las siguientes. Por lo que hace referencia al GLP-1. El GLP-1 y el GIP, los dos, lo que hacen es que van a las células betas del páncreas y consiguen incrementar la producción de insulina. Es decir, después de comer se secretan las incretinas. Estas incretinas, si no son degradadas por la enzima DPP4, irán al páncreas y estimularán las células betas a producir liberación de insulina. Con esta liberación de insulina, la glucosa de postprandial pues será mayormente captada, se captará en mayor cantidad. Aparte, el GLP-1, aparte de este efecto sobre las células beta, lo que hará el GLP-1 es llegar al páncreas y inhibir la producción de glucagón en las células alfa del páncreas. Así pues, evitará la disminución de la producción de glucosa. Nosotros sabemos que cuando hay mucha glucosa en sangre, el páncreas produce insulina y que cuando hay poca glucosa en sangre se produce glucagón. Así pues, lo que hace este GLP-1 es evitar la producción de glucagón, que tendrá como última acción incrementar los niveles de azúcar en sangre. Esta producción de glucagón no interesa después de comer, puesto que ya tenemos mucha glucosa, y por esto es que el GLP-1 lo inhibe. ¿Lo inhibe indefinidamente? No. Inhibe esta producción de glucagón hasta que tenemos niveles normales de glucemia. Cuando los niveles de glucemia bajan y bajan por debajo de un determinado nivel, esta inhibición de la producción de glucagón se para, se produce el glucagón y podemos llegar a la producción de glucosa, obteniendo un control fisiológico de la glucemia. Repasando rápido, las incretinas se producen después de una comida en el tracto digestivo. Estas incretinas, parte de ellas serán degradadas por la enzima DPP4. Las que no son degradadas actuarán a distintos niveles, tanto el GLP-1 como el GIP. Lo que harán es estimular la producción en las células beta del páncreas de insulina, con lo que conseguirán reducir los niveles altos de azúcar en sangre. Y aparte, el GLP-1 en las células alfa del páncreas va a evitar la producción de glucagón, con lo que va a disminuir la producción de glucosa, con lo que también conseguirá este control fisiológico de la glucemia. Se secretan en condiciones altas de azúcar y lo que hacen es conseguir que el azúcar penetre mejor en los tejidos y que no se sintetice azúcar a partir del glucagón. Todo eso contribuye a disminuir los niveles de azúcar y al control fisiológico de la glucemia.
Dicho esto, es el momento de intentar añadir a este esquema los distintos fármacos de los que hemos hablado relacionados con este dibujo. Es decir, tenemos que tanto los agonistas del receptor GLP-1 como los inhibidores de la DPP-4 intervienen a este nivel. Es decir, los inhibidores de la DPP-4 actuarán evitando la degradación de las incretinas producidas fisiológicamente. Si nosotros evitamos que esta enzima degrade incretinas, tendremos más incretinas después de comer, lo que contribuirá a la desaparición de los niveles de glucosa altos o demasiado altos en sangre. Esto se conseguirá por los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. ¿De acuerdo? Conseguiremos tener más niveles de incretinas fisiológicos. Aparte, tenemos que también actúan a este nivel los agonistas del receptor del GLP-1. Estos agonistas lo que van a hacer es actuar tanto a nivel de células beta y producir el mismo efecto que produce el GLP-1 en células beta pancreáticas, y también a nivel de células alfa, imitando este GLP-1 a nivel de células alfa. Así pues, tanto los análogos del receptor del GLP-1 como los inhibidores de la DPP-4 actúan a este nivel. ¿Vale? Y me parece pues, muy interesante. Son unos fármacos que cada vez se están utilizando más y que por lo tanto también tenemos que tener bien presentes como estos hipoglucemiantes no insulínicos. Aparte, bueno, tenemos las glitazonas, y aquí tenemos, que también les explico un momento, estos inhibidores del receptor SGLT2, que es un receptor que se encuentra en la nefrona, concretamente en el túbulo contorneado proximal. Recordemos que en el glomérulo se produce toda la filtración de la sangre, y entre los productos filtrados están las moléculas de glucosa. Estas moléculas de glucosa van a ser reabsorbidas y volverán a la sangre a través de los receptores SGLT2. En una persona que tiene niveles demasiado altos de glucosa en sangre, no nos interesa favorecer o no nos interesa que se produzca esta reabsorción de glucosa. Por lo tanto, lo que hacemos es bloquear estos receptores e impedir que la glucosa filtrada sea reabsorbida. Con esto conseguimos que los niveles de glucosa no sean tan altos. Estos receptores SGLT2 son unos cotransportadores de sodio y glucosa. Esto sería el lumen, por aquí viene todo el filtrado. Esto es las células de la nefrona que están forrando esta nefrona, y aquí tendríamos el transportador que lo que hace es reabsorber esta glucosa juntamente con el sodio. Bueno, solo como curiosidad para entender dónde están funcionando. Bien, pues lo que les pido es que lean las distintas indicaciones y se marquen lo que les parezca más relevante. Extraído del documento que les enseñé, hay también esta información relativa a las distintas familias de fármacos, a los orales y los que son subcutáneos. Aquí están todos los que hemos visto con las informaciones que deberían conocer los pacientes. Tal vez no les tocará pues, informar mucho, pero me parece que puede estar bien para jugar con la información, leer estas informaciones y luego responder a las preguntas aquí apuntadas y aprovechar este cuadro para añadir los efectos adversos que detecten de esta lectura. Así, con todo lo previo, con los resúmenes que les he hecho yo y con
la información sacada de la pauta, estaría bien que respondiesen a estas preguntas y añadieran aquí los efectos adversos. En cuanto a las preguntas, todo es como muy inmediato, sí que quiero hacer énfasis en el hecho de que sulfonilureas y glinidas pueden producir hipoglucemias. El motivo por el cual pueden producir hipoglucemias es porque incrementan la liberación de insulina y a veces se produce un desajuste entre este incremento de liberación de insulina y los niveles de glucosa en sangre. Si incrementamos la insulina en función de los niveles de glucosa en sangre, pues eso va bien porque nos ayudará a disminuir estos niveles de glucosa. Pero lo que hacen las sulfonilureas y las glinidas es, ellas incrementan y fuerzan al páncreas a que secrete insulina. Si nos pasamos, si se secreta más insulina que los niveles altos de glucosa, lo que podemos hacer es bajar demasiado estos niveles de glucosa y dar lugar a una hipoglucemia con todos los efectos que veremos a continuación. Por eso sí que quería insistir en este efecto adverso. El resto de efectos adversos pues se pueden sacar del cuadro y también del documento que les he presentado. Uno de los principales, o uno de los principales, o el más importante de los efectos adversos de los hipoglucemiantes es la hipoglucemia. Esta hipoglucemia nos da también unas sintomatologías y según la gravedad y si hay o no conciencia de la persona que sufre esta hipoglucemia, se tratará de una forma o de otra. ¿Cómo tratamos las hipoglucemias? Pues bien, si es una hipoglucemia leve y la persona está consciente, pues se le va a administrar azúcar, ya sea pues con un zumo de frutas, con un caramelo, se va a esperar unos 10 minutos, si los síntomas no remeten, no mejoran, pues se echará para otra vez, se repetirá y si ya funcionan, y se revierten los efectos, podemos administrar hidratos de carbono de absorción lenta. En el caso que esta hipoglucemia sea grave o bien tengamos a la persona inconsciente, incapaz de tomar jugos o caramelos, lo que vamos a administrar es el glucagón. Si remiten los síntomas, pues pasaríamos aquí, y si no remiten, luego sí ya los servicios médicos serán los encargados de revertir esta situación de gravedad. El glucagón es un péptido que se sintetiza en las células alfa del páncreas, como ya hemos visto, y que se estimula también, o que se inhibe, su producción por el GLP-1. Tiene distintas acciones metabólicas relacionadas con el metabolismo del azúcar, concretamente estimula la glucogenólisis y inhibe la la síntesis de glucógeno. Lo que sí que hace es estimular la gluconeogénesis y favorece la lipólisis y cetogénesis. Tengamos en cuenta que se secreta el glucagón cuando no tenemos glucosa, cuando no tenemos sustrato, entonces sus acciones van a revertir esta situación. Se administrará por vía parenteral, sobre todo cuando tenemos una hipoglucemia causada por un exceso de insulina o por hipoglucemiantes orales. Y se seguirá con una perfusión de glucosa para revertir la situación. Bien, en el siguiente vídeo, hasta aquí este vídeo, en el siguiente vídeo, que ya va a ser el último, les voy a hablar de la descompensación de la cetoacidosis, otra complicación muy importante como es la cetoacidosis diabética y el estado de hiperglucemia hiperosmolar. Y les espero que hayan comprendido bien hasta aquí todo el tema de los hipoglucemiantes no insulínicos y esta descompensación de hipoglucemia y qué hacemos en este caso. Y para ver la siguiente les invito a ver el próximo vídeo.
Gracias por su atención.